Al ser humano nos encanta forzar los límites del sentido del equilibrio y debido a eso es todo un reto para nosotros ubicarnos espacialmente en cada momento. A veces mantenerse de pie es un verdadero desafío. Movernos con dos piernas implica saber de qué está haciendo cada centímetro de nuestro cuerpo. Por eso, caminar es todo un desafío. La mayor parte de nuestro tiempo nos mantenemos en un solo pie. Cuando avanzamos, cada músculo corporal nos coordina para impedir que no nos caigamos. Así que, además de los órganos del equilibrio, recurrimos a los receptores del tronco y de las extremidades para informar al cerebro de lo que hace el resto del cuerpo. Y en fracciones de segundo, el cerebro envía millones de impulsos a los músculos para corregir errores y así mantenernos en equilibrio. Nacemos sin capacidad alguna para mantenernos de pie, por lo que tenemos que aprender. Tienen que pasar unos años para que la información entre las extremidades y el cerebro sea suficientemente veloz como para hacerlo de forma natural. Finalmente, caminar se convierte en algo normal. Sin embargo, es algo tan complejo que el más mínimo cambio puede llegar a alterar todo este proceso, como ocurre en la pubertad, donde hay un desarrollo muy rápido y desequilibra al sistema vestibular. Antes de conocer cómo se lleva a cabo el equilibrio, es importante conocer las estructuras implicadas en él. El oído es un conjunto de estructuras divididas en tres regiones: oído externo, oído medio y oído interno. Este último está conformado por la cóclea y el aparato vestibular, el cual consta de los conductos semicirculares y dos grandes cavidades, el utrículo y el sáculo. Dichas estructuras están suspendidas en el laberinto membranoso, constituido por endolinfa, la cual se diferencia de otros líquidos extracelulares y es altamente rica en potasio y pobre en calcio y sodio. A su vez, dicho laberinto es suspendido en un laberinto óseo lleno de perilinfa, la cual es muy similar al líquido cefalorraquídeo. Al realizar un movimiento, los conductos semicirculares, el utrículo y el sáculo enviarán señales por medio al nervio vestíbulo-coclear para que sean interpretados por los cuerpos encefálicos. Las prolongaciones de las células pilosas están sumergidas en una membrana gelatinosa, conocida como cúpula, que tiene una densidad más alta que la endolinfa circundante. Por lo tanto, su movimiento se verá reflejado en la cúpula. Una célula pilosa está conformada por muchos estereocilios y un sinocilio único. Entonces, cuando el estereocilio se inclina en dirección al sinocilio, causando deformidad de la membrana, y con esto se produce un potencial de acción. Cuando su inclinación es al lado contrario al sinocilio, causará inhibición. El equilibrio será estático o dinámico según los movimientos que se realicen. Con esto se determinarán las estructuras que participan, de tal manera que si el equilibrio es estático, participarán los órganos otolíticos, el utrículo para movimientos horizontales y el sáculo para movimientos verticales. Y por su parte, en el equilibrio dinámico estarán implicados los canales semicirculares, quienes en su interior contienen una extensión del laberinto membranoso conocido como conductos semicirculares, los cuales presentan en su base una tumefacción conocida como ampollas, formada por la cresta ampular, que es donde se encuentran las fibras nerviosas sensoriales. Los movimientos de la mácula serán inversos a los movimientos del cuerpo, e incluso entre sus estructuras habrá diferencia de los mismos. Con esto afirmamos que con la aceleración hacia adelante, la membrana otolítica se moverá más lento que las células pilosas, ocasionando que los pelos del utrículo se hagan hacia atrás. De la misma manera, cuando la aceleración sea hacia abajo, la inercia hará que la membrana otolítica mueva los pelos del sáculo hacia arriba como respuesta al movimiento. Esto sucede porque el sistema vestibular produce un patrón que cambia los potenciales de acción de fibras nerviosas sensoriales que permiten mantener el equilibrio ante un movimiento inesperado. Entonces,
Las coordenadas básicas del equilibrio las brindan los órganos ubicados en el oído interno, los conductos semicirculares, el utrículo y el saco. Estos controlan cada movimiento de nuestra cabeza en relación con la gravedad. Por ejemplo, al momento de ir en un carro, al acelerar y frenar en seco o giramos sobre un eje. Los conductos del oído interno están llenos de una gran cantidad de células pilosas movidas por la endolinfa del mismo. Los conductos semicirculares apuntan en 3 puntos y por ello percibimos el movimiento en 3 dimensiones. El oído interno es demasiado sensible al movimiento y es también un órgano muy delicado. Estos estudiantes se ofrecieron a hacer una prueba de pérdida del equilibrio. Sabemos que podemos realizar diversos movimientos, como saltar, correr y realizar algunos giros, y mantenemos aún así el equilibrio. Pero algunas pequeñas variaciones en el movimiento, esto es otra historia. ¿Qué pasa si giramos sobre nosotros mismos? El líquido de nuestros órganos del equilibrio, conocido como endolinfa, se mueve en el mismo sentido. El problema surge cuando nos detenemos. Cuando dejamos de dar vuelta, el fluido del oído aún sigue moviéndose, por lo que el cerebro interpreta que aún estamos girando, tambaleándonos y perdiendo coordinación por unos segundos. A través del oído interno y al resto del cuerpo, constantemente vamos realizando minuciosos ajustes musculares. Pero hay otro elemento fundamental en el sentido del equilibrio, que es la vista, que nos permite ubicarnos en el espacio y en el tiempo. De esta forma, podemos coordinar los movimientos de manera exitosa. Pero, ¿qué pasa si no usamos la vista? Dependemos de nuestra visión para mantener nuestro equilibrio. Pararse con una pierna es complicado, pero con los ojos abiertos pueden conseguirse durante un rato. Pero, ¿qué pasa si cerramos los párpados? Nos damos cuenta enseguida en qué medida nos mantiene la visión en pie. Como ya sabemos, el sentido del equilibrio se da dentro del oído interno, específicamente en el aparato vestibular. Las células pilosas responden a los movimientos del cuerpo, lo cual causa despolarización, causando un potencial de acción por difusión de potasio al interior de las células, las cuales envían señales a través del octavo par craneal o vestíbulo coclear hacia el núcleo vestibular, el unión punto-vulvar, haciendo sinapsis y enviando ramas al cerebelo y posteriormente al centro oculomotor y médula espinal, para controlar ojos y extremidades respectivamente, permitiendo así mantener el equilibrio. Las señales que transmite el sistema del equilibrio pueden verse afectadas, retardando su transmisión. El alcohol puede ser uno de los factores que influyan en esto. Su exceso empieza por alterar el sistema nervioso, principalmente el cerebelo, el cual es el que controla los movimientos del cuerpo, especialmente las piernas. Cuando las personas consumen alcohol en exceso, este actúa disminuyendo las señales que van al cerebelo, al igual que las transmisiones hacia los órganos del oído interno, provocando una sensación muy desagradable llamada falsa horizontabilidad. Cuando te acuestas y cierras los ojos, sientes que todo gira a tu alrededor. ¿Acaso no te ha pasado?